Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver una clase de sustantivos contables y no contables. Countable and uncountable nouns. What's the difference? Vamos a ver entonces. Perfecto. Entonces tenemos sustantivos contables y no contables. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. By the end of this lesson, you'll know what countable and uncountable nouns are, how to use them correctly, common mistakes to avoid, and how to talk about quantity. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de los sustantivos contables y no contables, porque de saber este tema se derivan muchas cosas a la hora de la comunicación. Por ejemplo, cómo contar ciertos objetos que pueden ser, digamos, comestibles, no comestibles, etcétera. ¿Ya? Es muy importante saber cómo contarlos. En español nosotros sabemos cómo contar las cosas, ¿no? Pero entre el español y el inglés hay reglas muy, muy distintas. Vamos entonces con lo que es un sustantivo. What are nouns? ¿Qué son los sustantivos? A noun is a word that names a person, place, thing or idea. Es decir, un sustantivo es una palabra que nombra una persona, lugar, cosa o idea. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, nosotros tenemos person, ya, perfecto. Student, doctor, sister, boy. Esas cuatro palabras entonces son sustantivos realmente, ¿ya? Toda persona ahí es un sustantivo. También refiere a lugares, school, house, city, art gallery. Todos esos lugares son también sustantivos, son nouns. Después tenemos las cosas en general. A book, a chair, a plane, a window. También son cosas en general, son sustantivos. Idea, for example, love, happiness, knowledge, growth. También son sustantivos, ¿ya? Que reflejan cosas abstractas, ¿ya? En este sentido, entonces, muchachos, todos estos son sustantivos, pero tienen algo distinto. Cada uno se cuenta de forma distinta y ahí lo vamos a ver. Por lo menos ya sabemos lo que son los sustantivos, ¿ya? Y eso es muy importante porque usted no podría contar, por ejemplo, un verbo. ¿Se dan cuenta que aquí no hay verbos? No hay, los verbos son, en definitiva, acciones, ¿ya? Play, jump, speak, listen, etcétera. Eso no están acá. No estamos hablando de verbos, de acciones. Estamos hablando de sustantivos. Estamos hablando de cosas. Right? And what are countable nouns? ¿Y qué son los sustantivos contables? Bueno, countable nouns o sustantivos contables, valga la redundancia, son sustantivos que podemos contar. We can count them. For example, one banana, two bananas, three bananas. They have a singular and plural form. Ellos tienen una forma singular o plural. Claro, porque fíjense el ejemplo anterior. One banana. Ahí tenemos un sustantivo que es contable como uno. Pero yo podría decir two bananas, three bananas. ¿Ya? Los puedo contar entonces como singular, como uno o como plural. We can use numbers with them. Como vieron en el ejemplo anterior, one banana, two bananas, three bananas. You can use a o an with singular countable nouns. Claro, yo puedo decir a banana, ¿ya? Porque el uso del a y el an, ¿cierto? Es un o una, dependiendo si, y, dependiendo si la palabra que les sucede suena como vocal o suena como consonante. Eso bueno, nosotros ya lo vimos en una lección anterior. Pero ahí estaríamos, ¿no es cierto?, con los sustantivos. Ah, no, falta algo más. We can use some and any with plural countable nouns. Nosotros podemos usar some y any with plural countable nouns. ¿Ya? Eso, lo del some y el any lo vamos a ver en otra ocasión. Pero para decirlo bien genéricamente, some es algo, alguno, alguna. Y any em, es también algo, alguno, alguna, pero en pregunta. En pregunta y en negativo significa any, ninguno, ninguna. Some significa algo, alguno, alguna, pero en positivo. En cambio, any significa eso mismo, pero en pregunta.
¿Se dan cuenta? Bueno, esa diferencia la vamos a ver después en la clase de some y any. Right? Y ahí tenemos más ejemplos. One apple, two apples. A chair, ¿no es cierto? Una silla. Some chairs. Algunas sillas. Ujú. Una vez que sabemos qué son los sustantivos contables, tenemos que ver ahora cuáles son aquellos que son incontables. What are uncountable nouns? Y son sustantivos que obviamente no podemos contar, ¿ya? Son sustantivos que no podemos contar. Y usted me va a preguntar, bueno, ¿cuáles son aquellos que no se pueden contar? They have only one form, there is no plural. Es decir, son aquellos que tienen una forma y que no tienen plural. Es decir, solamente tienen la forma singular. Por ejemplo, sugar. Sugar significa azúcar. Y no tiene una forma plural, o sea, uno nunca dice sugars, ¿ya? Flour, que es harina. Uno nunca dice flowers. Milk, uno no dice leches. ¿No es cierto? Que en español podría parecer totalmente factible, pero en inglés no, uno no puede decir milks, tampoco puede decir salts. ¿Se dan cuenta? Todos esos sustantivos, y como lo ven en la imagen ahí, son incontables. Son incontables. En su naturaleza son incontables. We can't use numbers with them. No podemos usar números con ellos. O sea, no podemos decir two sugars, two flowers, o two milks, o two salts. ¿Se dan cuenta? Tampoco podemos usar el uno, es decir one sugar, one milk, one flower. ¿Ya? O sea, no podemos usar números con ellos. We don't use a or an with uncountable nouns. No podemos usar el una con estos sustantivos tampoco. A sugar, a milk, a flower, tampoco podemos usarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas dos palabras, a y an, cuentan. Por mucho que sea una la cosa que cuentan, están contando al fin y al cabo. Entonces no se puede usar a y an con sustantivos incontables. Y lo que sí nosotros podemos es usar contenedores. Contenedores con estos con esta clase de sustantivos. Por ejemplo, podemos decir a bag of sugar, una bolsa de azúcar. A carton of milk, una cajita de leche. Carton son esas cajitas Tetra Pak, ¿no? Esa, justo como la que está ahí con la leche, ¿no es cierto? Tendríamos que decir a carton of milk. No podemos decir a milk. ¿Se dan cuenta? Tenemos que poner la leche en un contenedor. Y ahí recién podemos contar, o sea, podemos contar los sustantivos. En realidad lo que estamos contando son las bolsas, las cajitas, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que estamos contando, no estamos contando el sustantivo en sí, porque como habíamos dicho, no lo podemos contar por sí mismo. Solamente los podemos contar cuando los ponemos en un contenedor, ahí recién. ¿Ya? Pero también podríamos contar estos sustantivos incontables, entre comillas, con medidas. Por ejemplo, a kilo of sugar, un kilo de azúcar, ¿ya? Con medidas como podría ser también, por ejemplo, una rebanada de pan, a slice of bread, ¿ya? O sea que el pan también es incontable. Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ya? A glass of milk. Ah, bueno, pero glass, que es un vaso, es un contenedor, ¿ya? Entonces igual eso no sería una medida. Pero podríamos decir a liter of milk, ¿ya? Un litro de leche. Eso también podría ser factible. ¿Qué más podríamos decir? Por ejemplo, imaginen una masa. Las masas son incontables. Por ejemplo, dough, una masa, o por ejemplo, algo como la mantequilla, ¿ya? Butter. Butter es incontable. Perfecto, pero entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, podría comprar en el supermercado una mantequilla? Tendría que decir a bar of butter, una barra de mantequilla. Two bars of butter, three bars of butter. ¿Se dan cuenta que no estoy contando la mantequilla, sino que la medida? Two bars of butter, y así. Ujú. También podemos usar some y any
con los uncountable nouns. Por ejemplo, ahí dice some milk, algo de leche. A bowl of rice. Un bowl, ¿no es cierto? Es esa especie de plato redondo, cóncavo, em, que bueno, se utiliza para este tipo de cosas. A bowl of rice. A spoon of sugar, una cuchara de azúcar. ¿Se dan cuenta? Ahí están las medidas y los contenedores. Esa es la forma de contar, entre comillas, los sustantivos incontables. Tenemos algunos ejemplos de sustantivos que son incontables. Substances, solids, gases, chemical elements. Iron, oil, oxygen. ¿Ya? El hierro, el aceite, el oxígeno son cosas incontables, ¿no es cierto? Abstract nouns, freedom, fun, health, o sea, la libertad, la diversión, la salud son cosas abstractas y por lo tanto son incontables. Feelings, los sentimientos, love, anger, courage, ¿ya? Son todos esos incontables. Disease, flu, measles, pneumonia. Collective nouns, sustantivos colectivos como por ejemplo furniture, que son los muebles, luggage, que es el equipaje, jewelry, que son las joyas, ¿ya? Collective nouns. And some others, algunos otros como por ejemplo accommodation, advice, fíjense, advice. ¿Ah? Advice que significa consejo. O sea que en su naturaleza los consejos no se cuentan. ¿Qué les parece esto, que los consejos no se cuenten? En efecto, no se cuentan los consejos. Y entonces, ¿cómo uno dice en español, por ejemplo, uno dice dos consejos, tres consejos? Te voy a dar 5 consejos de inglés. Bueno, a usted le parecerá bastante llamativo que la, la palabra consejo en realidad se cuenta con una medida. ¿Y cuál es esa medida? Los pedazos, pieces, ¿ya? O piezas si usted quiere también. Por ejemplo, I will give you 10 pieces of advice about English. Voy a darte 10 consejos sobre el inglés. Entonces, advice es uno de esos casos muy raros que son incontables en inglés, pero que contables son en español, ¿no es cierto? Porque sí los podemos contar en español. Advice, así que hay que tenerlo como un sustantivo bastante peculiar. Behavior, que es comportamiento. Luck, suerte. News, noticias. Weather, el clima. Work, trabajo. Homework, la tarea para la casa, ¿no? Knowledge, que es el conocimiento. Money, que es el dinero. También otro caso llamativo porque usted podría decir, pero ¿cómo el dinero se va a contar? Claro que se cuenta el dinero, pues. Claro que se cuenta. Porque usted lo que cuenta, perdón, claro que no se cuenta el dinero, no se cuenta. El dinero no se cuenta porque lo que en realidad cuenta usted son las monedas, los billetes. Eso es lo que cuenta, pero no cuenta la palabra dinero. Usted no dice, sí, tengo 2 dineros. Afortunadamente esto ocurre en español también. Tengo 3 dineros, 4 dineros. No, sino que uno dice, I have some money. Tengo algo de dinero. Ujú. I don't have any money. No tengo nada de dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, money es un sustantivo incontable. Ahí la pregunta, por ejemplo, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Y tiene que ser con much porque justamente money es incontable. Tenemos también la palabra progress, progreso, y traffic, que también son incontables. Estos son entonces los sustantivos incontables, son ejemplos de sustantivos incontables. ¿Qué pasa con las key differences? ¿Ah? Tenemos diferencias, pero obviamente palpables entre los contables y no contables. Primero que todo, los contables se pueden contar. Things we can count. That's right. Uncountable nouns, things we cannot count as separate units. O sea, cosas que nosotros no podemos contar como unidades separadas. Por ejemplo, los countable nouns, apple, book, chair, car, idea, esos 5 sustantivos son contables.
¿Qué pasa con los incontables? Water, rice, music, advice, happiness, obviamente son incontables, ¿ya? Ahora, ojo, la salvedad, son incontables, pero se pueden llegar a contar si los ponemos dentro de un contenedor o mencionamos su medida. Em, Singular and plural. Los countable nouns pueden ser singulares o plurales. Apple, pasamos a apples. Uncountable forms, por supuesto que no tienen plural form. Uso con el I y el an. A book, an idea, ¿cierto? En los uncountable nouns uno no puede usar el I y el an. With, use with some and any. Claro, some apples, algunas manzanas, any chairs, algunas sillas también. O sea, perdón, algunas sillas. Ahí sí, ahí sí. Y por uncountable nouns también podemos usar some. Por ejemplo, podemos decir some water, algo de agua. Y también podemos decir uncountable nouns con any advice, cualquier consejo. Se dan cuenta que some y any se puede usar para contables e incontables. No hay ningún problema. Use with much and many. Uso con con much y many. También, por supuesto. O sea, podemos usar many books. Books es contable. Many chairs. Chairs también es contable. Muchos libros, muchas sillas. Much water. Much sugar. O sea, con los incontables solamente vamos a usar el much. Ujú. También podemos usar a few, ¿no es cierto? Que es un- unos pocos, en este ejemplo de a few books, unos pocos libros. A few chairs, unas pocas sillas. A few entonces significa un poco. Pero little también significa poco. Y cuando nosotros decimos a little, es un poco. Pero fíjense, la diferencia entre a few y a little va a ser que a few es para un poco, pero para sustantivos contables, y a little va a ser también un poco, pero para sustantivos incontables. ¿Ya? Luego tenemos el uso de a lot of. Con ambas se puede usar. A lot of sería como un montón o mucho de. A lot of apples, a lot of water. ¿Ya? Para contables e incontables. ¿Ya? Y los containers, por supuesto que se pueden usar para contables y no contables. Eso da absolutamente lo mismo. Yo puedo decir, tengo para un sustantivo contable, por ejemplo, naranjas. Bueno, yo puedo decir una caja de naranjas, a box of oranges, o una bolsa de naranjas, a bag of oranges. Y con los sustantivos incontables puedo decir a bowl of rice, a box of rice, a bag of rice, etc. Ujú. Estas son entonces las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Vamos con una práctica entonces. Let's practice. Choose the correct option. Tenemos en el primer ejercicio, there is sugar in the tea. Y las alternativas son many y much. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos que preguntarnos, ¿cuál, qué sustantivo es sugar? ¿Es un countable o uncountable noun? ¿Es un sustantivo contable o incontable? Es un sustantivo incontable. Por lo tanto, tendríamos que usar much. There is much sugar in the tea. Vamos con el segundo. Dice, I have money. Y las alternativas son a few y a little. Ahora recordemos, ¿qué tipo de sustantivo es money? ¿Es incontable o contable? Nosotros habíamos hablado de money y habíamos dicho que era un caso bien particular. Por lo tanto, tendría que ser I have a little money. A little money. Tengo un poco de dinero. Después tenemos la tercera. We bought bananas. Bananas, como podemos ver, está en plural. Por lo tanto, ¿qué sustantivo tendría que ser? ¿Contable o no contable? Claro, tendría que ser un sustantivo contable de todas maneras. ¿Ya? Estamos contando bananas. Por lo tanto, ¿cuál tendría que ser ahí? A, an or some. ¿Cierto? Tendría que ser some. Imposible que fuera
las otras alternativas porque esos son singulares. Y estamos preguntando por bananas. Right? ¿Qué pasa aquí? Can I have milk? Can I have milk? ¿Cuál tendría que ser? A, an or some. Por supuesto que ahí tendría que ser some milk. Can I have some milk? ¿Puedo tomar algo de leche? Y finalmente, la última que dice, she doesn't have time. Y las alternativas son many and much. ¿Cuál tendría que ser ahí? Porque el sustantivo es time, que es el tiempo. ¿Qué tipo de sustantivo es el tiempo? Perfecto, es un sustantivo incontable. Por lo tanto, tendríamos que usar much. Ujú. Ya muchachos, eso ha sido todo por hoy entonces, los countable and uncountable nouns. Saber esta diferencia, saber qué son los countable and uncountable nouns, nos va a permitir saber cuáles son, por ejemplo, los quantifiers que debemos ocupar. Many, much, a few, a little. Por otro lado, tenemos some y any. Nos va a ayudar para armar nuestra oración y poder comunicarnos efectivamente con estos countable nouns. ¿Ya? Nos vemos en la próxima lección.